¿qué hacemos ahora? Que habrá sido la pregunta que se hicieron los revolucionarios del 10. Y ahora, digamos, se toma una decisión, ¿no? Se tomó una decisión que fue la de separar, digamos, al virrey, ¿no? Como el gobernador del Río de la Plata. Y se afronta, digamos, un momento en el que tienen que tomar la idea de quién gobierna. Entonces se promueve, digamos, la creación de una junta de gobierno, como así que venían, digamos, formándose diversas juntas, pero particularmente esta dice, bueno, ahora gobernamos nosotros. ¿Y qué gobernamos nosotros? Y intentaremos gobernar el mismo territorio, ¿no? Antes perteneciente al virreinato, y ahora, digamos, perteneciente a esta nueva forma que se verá cómo le llamamos, pero finalmente será, digamos, serán las Provincias Unidas del Río de la Plata. Se le llamará Provincias Unidas del Río de la Plata incluso cuando no haya todavía provincias en el sentido moderno del término. La idea de estas clases es hacerse varias preguntas y ver cuáles podemos ir respondiendo. Una primera pregunta es sobre la forma de gobierno, ¿no? Porque emerge allí esta idea. ¿Qué forma de gobierno vamos a adoptar? Y inmediatamente surge la pregunta sobre qué hacer con esto que se llamó la retroversión del poder. Ya lo dijimos con anterioridad, dijimos, bueno, ahora, en ausencia del soberano, ¿quién es el soberano? ¿Correcto? Es decir, ¿quién va a pasar a ser el soberano? Y por supuesto se van a ir formando estas juntas. Pero las juntas tienen que decidir sobre una forma de gobierno, porque las juntas no van a continuar eternamente. Entonces, lo primero es, esta retroversión del poder, ¿en quién va a recaer? E inmediatamente van a surgir aquellos que digan, es preferible concentrar el poder, y aquellos que digan, es preferible dividir el poder. ¿Me siguen? Quienes estén de acuerdo con esta concentración del poder van a ir siendo como señalados o calificados, aunque, ojo, miren que las cosas después se mezclan, unos y otros se van mezclando. No lo estoy planteando para que lo miremos simplemente en blanco y negro de forma maniquea, sino que empiezan, digamos, a surgir estas dos grandes tendencias, pero que por momento alguno de estos personajes se mezcla, se cambia de lugar. Entonces, quienes concentran el poder, quienes tienden a pensar que hay que concentrar el poder, por ejemplo, un Mariano Moreno, inmediatamente, irán dando lugar, digamos, a formas que van a ser calificadas como de autoritarias. ¿Por qué motivo? Porque aun cuando adopten formas republicanas, y esto quiere decir simplemente división de poderes, intenten por todos los medios concentrar el poder, digamos, en alguien, en alguna persona, en alguna figura, ¿no? En algún mandatario, en alguna figura particular, ¿no? Y esto va a llevar, digamos, o va a originar, digamos, formas de concentración del poder en demasía. Entonces, por eso van a ser calificados como autoritarios. Ahora vamos a ver cuáles serán esas formas. Y quienes, por el contrario, tiendan a dividir poder, ¿no? Dividir poder, van a tratar de enaltecer figuras políticas de mandatarios, ¿no? Concentre poder, pero en cada uno de los distritos anteriormente existentes, como por ejemplo eran las gobernaciones intendencias, como por ejemplo los gobernadores de provincia, ¿no? O las intendencias, cada una va a reclamar para sí una parte de esa soberanía. Es decir, no, en lugar de concentrar el poder, que en este caso
inmediatamente después era en Buenos Aires, vamos a dividirlo, porque esto va a generar, digamos, que no exista el autoritarismo o que no se llegue a un absolutismo, como ya conocimos en tiempo de los Borbones. ¿Cuáles eran las ventajas y las desventajas de esto? Concentrar el poder en Buenos Aires, por ejemplo, una de las ventajas que tendría es la rapidez para accionar, ya que tenían el puerto ahí y si se distribuía el poder en las restantes intendencias, con lo que tardaba en llegar las noticias y eso, sería más tarde para accionar, tardaría más en accionar, si se tendría que tomar alguna decisión importante. Podría ser, por ejemplo, de hecho, la decisión de aplastar, digamos, los intentos de sublevación o los intentos contrarrevolucionarios se toman en Buenos Aires en forma inmediata, ¿no? Y se manda un ejército, ¿no? Un ejército rápidamente a aplastar el levantamiento que se produce en Córdoba. Hacia allí había huido el ex virrey Liniers, ¿no? Que encara, digamos, una sublevación, apoyado sobre todo por el obispo de Córdoba, quien es el único que va de los sublevados, el único que va a sobrevivir, ¿no? Fíjense, a los otros los cuelgan, les cortan la cabeza, ¿no? Al obispo no. El objetivo de esta conversación, de esta charla o de estas clases, tiene que ver con esto, ¿no? Todas las decisiones que se toman, todas las decisiones que podamos tomar nosotros, tienen una consecuencia. Entonces acá estamos explorando las implicancias de la Revolución de Mayo. ¿Qué implicó la Revolución de Mayo a posteriori? Es más, la pregunta sería, los revolucionarios de Mayo, ya en parte la hemos respondido, ¿sabían de las consecuencias que traía aparejada la revolución? Y no todas. Por ahí algunas sí, pero no todas. ¿Por qué? Porque no la podían manejar. Porque la historia es inmanejable. Este es el punto, ¿no? Ah, sí, somos todos revolucionarios. Y pero ahora, ¿y las implicancias cuáles son? Y es un desbande. Porque tenemos diferencias y muy grandes unos con otros. Este fue el planteo, digamos, que emerge después de la revolución. Y por eso las cosas no se resuelven fácilmente. La concentración del poder tiene que ver con la integridad territorial. En parte tiene que ver con la integridad territorial, es decir, quienes querían concentrar el poder decían, no, observamos esto, si nosotros la retroversión del poder recae, digamos, es una cosa que se distribuye en los cabildos, en las gobernaciones, en las intendencias, etcétera, etcétera, terminamos generando una anarquía del poder. Nadie tiene el poder. Todos tienen el poder, nadie tiene el poder. Y no podemos tomar decisiones unívocas y mantener, digamos, un territorio, porque cada uno de estos territorios va a demandar soberanía e independencia, autonomía le van a llamar. No independencia, sino que se va a empezar a llamar autonomía. Y con el tiempo vamos a terminar viendo que efectivamente lo que se crean son las provincias autónomas. Lo que emerge rápidamente es, bueno, a ver, si no concentramos el poder y no tomamos decisiones, digamos, unívocas, perdemos territorio. Vamos a perder el territorio. ¿Qué pasa? Efectivamente se empieza a perder territorio. ¿Por qué? Porque esta junta va a decir, bueno, para poder, digamos, la junta grande y la primera junta, ¿no es cierto? Esta junta va a tener un problema importante de representatividad y por ende de legitimidad. Es decir, ¿a quién representa la primera junta? Y teóricamente representa todo el territorio. Pero ¿son suficientemente representativos? Y no, porque ¿quién los eligió? ¿Cómo están ahí puestos? ¿Me explico? Es bastante complicado este asunto. Bueno, pero los eligieron finalmente. Sí,
pero los elegimos en virtud de las figuras políticas del antiguo régimen y de un concepto, ¿no?, de representación que emerge de la figura de algo que nosotros vimos en el antiguo régimen, que era el vecino. ¿Quiénes eran los vecinos? Bueno, por ejemplo, observen esto, ¿no? Cuando se hacen los cabildos abiertos en esta semana de mayo, ¿no?, se invitan a los vecinos a participar. ¿A los vecinos quiénes? A los vecinos de la ciudad. Los vecinos de la ciudad eran muchos, pocos, ¿cuántos? Bueno, cursaron la invitación a 400. O sea que había 400, al menos 400 vecinos. O sea que cabían dentro de esa figura de vecindad. ¿Qué era la vecindad? Se obtenía, ¿qué significaba ser vecino? Bueno, ser vecino significaba haber estado más de 10 años habitando ese lugar. Es decir, era una persona que estaba radicada en el lugar, que además tenía alguna propiedad declarada, es decir, que era propietario de una casa, de 2, de 3, de una quinta, de un campo, que era propietario de un comercio, tenía una pulpería y además esa propiedad era suya, español, blanco, propietario, radicado, vivía en ese lugar por más de 10 años, o sea que podía haber nacido y haber sido criado ahí. Ese era el vecino, el mejor de los vecinos, ¿no es cierto? Que tuviera alguna reputación, por supuesto, buena, porque si era un malandra, seguramente lo iban a rechazar como vecino. Sí, profe, te quería preguntar si en este caso de cómo sigue la revolución o cómo se iba a organizar, tiene que ver con eso que estábamos viendo la otra vez de cómo se seguía la historia oficial, el origen, que creo que era Monteagudo que había dicho que había empezado para que lo había notado, comenzó sin plan y continuó sin sistema, que tiene que ver un poco con eso de que no se sabe bien cómo lo iban a manejar. Exactamente, porque eso era un desafío. Era todo un desafío, ¿no? Es decir, por un lado nosotros podemos, por eso las versiones, digamos, de medias canonizadas, ¿no es cierto? Alguno era malo y otro era bueno. Acá no hay malos y buenos. Acá hay un desparramo, digamos, de teorías, una confluencia de valores, una desarticulación de una forma de pensar. No hay malos y buenos. No puede haberlos, ¿me explico? Vamos a pensar, por eso yo los animo siempre a pensar, a abrir bien la cabeza en esto. Les decía que los animaba a abrir bien la cabeza, digamos, para no generar, digamos, estas controversias que no nos explican, no son explicativas, ¿no es cierto?, de qué es lo que verdaderamente estuvo ocurriendo por dentro. Pensemos. O sea, ¿para qué traigo a colación la figura del vecino? La figura del vecino es importante porque el vecino era quien votaba en esos cabildos, ¿me explico? Pero estamos hablando del sistema de la monarquía. Entonces, se rompe con la monarquía o se rompe con el sistema monárquico. Ok. Y ahora, ¿quién es el vecino? ¿Me explico? Y ahí es donde van a empezar a discutir los hombres de la época a quienes le damos la posibilidad de ser los soberanos. Es decir, ¿quiénes van a tener la legitimidad para ir a votar o para ir al cabildo a votar? O para votar en general. ¿Quiénes? ¿Cómo le vamos a dar representación? ¿Van a ser los mismos? Y no van a ser los mismos. Tenemos que empezar a ampliar
la figura de la vecindad a otros, porque si no, digamos, vamos a tener a los mismos elementos que siguen, digamos, teniendo los mismos privilegios. Y acá tenemos que empezar a ampliarlos. Algunos dirán, lisa y llanamente, debemos aplicar la fórmula que obviamente va a venir, digamos, del contrato social de Rousseau, la figura del pueblo en el sentido moderno del término. ¿Quién es el pueblo? Y todos los individuos que forman parte de la sociedad. Y otros van a decir, no pueden ser todos los individuos que forman parte de la sociedad porque, no sé, el mendigo no puede votar. El transeúnte, aquel que no lo conocemos, que anda dando vueltas por ahí, tampoco. El vago, el mal entretenido, esos no son ciudadanos. Porque de lo que se trata acá es de obtener el consenso. Un gobierno necesita de un consenso para sostenerse en el poder, si no, está frito. Y lo que menos necesitaba, digamos, en este momento, necesitaban los revolucionarios de Mayo, es generarse, digamos, enemigos. ¿Me explico? Por eso, ¿qué van a hacer en primer término? Van a decir, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a llamar a una asamblea, que va a terminar siendo la asamblea del año 13. Fíjense, les hago la secuencia, después vuelvo para atrás, en todo caso. Pero la asamblea, vamos a llamar a una asamblea para establecer esas formas de representación. Para hacer la asamblea, vamos a llamar a diputados, que por el momento y a falta de una mejor forma de elegir, manden diputados a la asamblea todas aquellas representaciones existentes con anterioridad. Estos son los cabildos, los ayuntamientos, los gobiernos, digamos, donde hay gobernadores intendentes. Ahí, cada uno de estos nos van a mandar sus diputados. ¿Cuántos nos van a mandar? Y parejo para todos, que manden 2, digamos. Entonces, esta forma de representación antigua, que se da ahí, digamos, al momento de formar la Asamblea del año 13, es más parecida a la representación de los senadores que de los diputados. ¿Por qué? Porque venían representando a cada uno de estos lugares. Acá comienza ya un problema. ¿Por qué? Porque Paraguay va a decir, no, yo no voy a mandar a los diputados. ¿Y por qué no voy a mandar a los diputados? Y porque yo soy autónomo, independiente, soberano. Yo tomo mis decisiones por mí mismo. No tengo por qué mandar un diputado, 2, 3, 5 a una asamblea que la está convocando el gobierno central, Buenos Aires. Hay algunos profesores que dicen, bueno, primero es lo económico y después viene todo lo demás. Para mí no es así. Para mí las cosas van de la mano, van todas juntas. Es como decir, volvemos al punto, es la versión maniquea de la historia. Primero la economía y después todo. Y no sé si están así. ¿Cómo empezó la agricultura? ¿Fue una cuestión económica? ¿Fue una cuestión social? ¿Fue una cuestión cultural? Todo parece indicar, y ahí ya arrancamos con viejas discusiones que siguen hasta el día de hoy, todo parece indicar que la agricultura comenzó porque la gente se juntó primero. La gente se juntó. O sea que primero hay una cuestión social. Después hay una necesidad, sí, claro, hay una necesidad para alimentar a esa población que se junta. Pero alguien tuvo que ver, observar y darse cuenta que no solo se podía recolectar, sino también sembrar. Y después se generaron los intereses económicos. Pero las cosas van tomadas de la mano. No hay solo un elemento, un factor, me explico, algo que nos esté determinando todo lo demás. Si fuese así, no podría existir el cambio. Y por algo nos rebelamos, nos levantamos y decimos, no, esto no me gusta.
y puede que no me guste no solamente la cuestión económica, sino también las cuestiones culturales. Bueno, entonces el asunto era a quién le daban, digamos, la soberanía, esa capacidad de decidir para que un gobierno pudiera tener legitimidad o tener un consenso. Y para eso habían elegido a estos diputados. Estos diputados, bueno, Paraguay no manda, en Bolivia mandan en parte, va a haber un representante de Tarija, por ejemplo, que va a ser una de las provincias que Buenos Aires o las Provincias Unidas del Río de la Plata, los sucesivos gobernadores, Rosas mismo, va a reclamar, digamos, para tratar de recuperar esos territorios que se pierden, porque inmediatamente lo que se pierde es el Potosí. Y lo que se está perdiendo allí, digamos, es la plata peruana. Ahí tenemos un interés económico, ciertamente, Gonzalo. ¿Ves? Ahí tenemos un interés económico. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Que inmediatamente, digamos, el puerto de Buenos Aires, con la aceleración, digamos, del comercio libre, lo que produce es un reemplazo. No lo reemplaza todo, pero más o menos reemplaza, digamos, ¿me explico? La exportación que se producía de plata, la ganancia que se obtenía de la exportación de plata, la obtiene a través de la exportación de cueros y otros productos que empiezan justamente a ser rubros importantes del comercio exterior, ¿no es cierto? Entonces, en la revolución hay que tomar decisiones relativas a esto. ¿Quiénes son los Porque además si yo digo, bueno, acá vota toda la población, seguramente voy a tener un lío bárbaro. Es lo mismo al revés si ahora dijera, no, ahora, actualmente, si yo les dijera, bueno, hay una propuesta de un voto calificado. Se arma un lío bárbaro. Bueno, al revés, imagínense lo que hubiera pasado. ¿Me explico? También se hubiera armado un lío bárbaro, porque la concepción, digamos, las ideas culturales de la época no llevaban a decir, bueno, acá el pueblo somos todos, los individuos y qué sé yo, acá. No, la idea era, a ver, esta gente pobre que no tiene propiedades, que no está radicada, que anda de un lado para el otro, que vaga, que alquila todo el tiempo, que no se asienta en un lugar, que no tiene una profesión, que trabaja de cualquier cosa, etcétera, etcétera. ¿Qué responsabilidades tienen dentro de la ciudad, dentro de la polis? Prácticamente ninguna. Poca, ¿no? Muy poca. Entonces, la pregunta es, ¿y quiénes son los que tienen responsabilidad? Y cuanto más poderosos sos, más responsabilidad tenés. ¿Por qué? Porque tenés que pagar impuestos, porque tenés que hacerte cargo del gobierno, porque tenés que trabajar sin paga, honoríficamente, digamos, por el bien común, porque tenés que asistir, digamos, socialmente a la población más desfavorecida a través de, bueno, asistencia a los mendigos, pero también a los hospitales que son, digamos, sostenidos por la beneficencia. ¿De quiénes? De los más ricos. Y se te reclama que pongas plata para esto. No es que pasás holgadamente, no. Tenés que participar en esto. Entonces, por eso las diferencias, ¿no es cierto?, en los grados de vecindad y de responsabilidad política. ¿Me explico? No estoy diciendo que esto esté bien, estoy diciendo que esa era la concepción de la época. Yo, por supuesto, no tengo esa concepción hoy. Entonces, salir de esa concepción hubiera implicado romper con un montón de cosas que eran bastante trágicas. Era lo que proponía la Asociación de Mayo, precisamente, hacer en esa asamblea del año 13, que va a dejar mucho que desear respecto, digamos, por ejemplo, de una cuestión que era importantísima, que era el tema de la igualdad social, que querían equiparar, digamos, a todos por igual, digamos, unificarlos sin tener ninguna casta, ningún privilegio de ninguna naturaleza. Vamos a poner el caso más concreto, la abolición lisa y llanamente de la esclavitud. ¿Sí? La Asamblea del año 13 no dio ese paso.
estableció la libertad de vientres, que era otra cosa, pero no abolió la esclavitud. Y entonces era un problema, porque entonces, digamos, ya iban dejando, ¿no? Iban dejando de lado, digamos, una de las propuestas que teóricamente tenía que abordar y afrontar la Asamblea del año 13. ¿Qué va a ser? Una pregunta. Sí. ¿Y esto por presión social, que no lo hacen? Por gente que tenía demasiada voz y estaban en desacuerdo con estas igualdades sociales que no se llevaron a cabo al final. No, porque justamente, fíjate, en la Asamblea hay representación de todas estas provincias, ¿no es cierto? De todos estos territorios, de estas gobernaciones y intendencias, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Hay una legitimidad de esa Asamblea, porque aun cuando algunos diputados no hayan llegado de alguna de estas provincias, no hayan venido, hay legitimidad de la Asamblea. Y en ese ámbito toman decisiones soberanas porque se ha constituido como tal, tiene legitimidad, por lo menos una legitimidad transitoria. Es una asamblea que permanece bastante tiempo, ¿eh? Y además, después se va a transformar en el Congreso, porque esa asamblea se va a decir, bueno, ahora somos Congreso porque vamos a hacer una constitución, ¿no? Que va a ser el Congreso que declare la independencia y que finalmente establezca una constitución en 1819. Para muchos de los revolucionarios, esa representación tenía que ser una representación más moderna que la existente. Entonces, ¿qué van a hacer? Primero, van a convocar, la asamblea misma va a mandar a hacer un padrón para medir la población entera del territorio, de ese territorio virreinal. Es decir, necesitamos saber, dicen los asambleístas, cuánta gente vive en este ámbito. Y se elabora el padrón, un padrón, se va a saber más o menos cuánta población hay. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, está el padrón de 1814-1815, se hace más o menos ahí, entre esos 2 años, que es un censo fundamentalísimo para conocer un montón de cosas de estos años, ¿no es cierto? Pero bueno, dejando de lado las cuestiones sociales, económicas, en fin, culturales, allí aparecen hasta los que eran los indígenas que viven dentro del ámbito del blanco, ¿no es cierto? Que están más o menos asimilados, que viven en las guardias, en el campo, ¿no? Los que viven en la ciudad, aquellos que son mestizos, que están mezclados, y también, por supuesto, midió la población de españoles peninsulares. Acá va a seguir apareciendo el término de españoles peninsulares. Bueno, entonces, ¿qué va a aparecer? ¿Para qué se hace este censo? Para saber qué cantidad va a mandar cada región al Congreso, para tener una mayor representatividad, ¿no? Para que ésta sea más legítima. Entonces la provincia de Buenos Aires va a decir tanta población, tantos diputados. Ahora va a empezar a conformarse, para 1815, se va a empezar a conformar una nueva forma de representación. Estos diputados son diputados de este conjunto del territorio, X cantidad de diputados por cada una de las regiones, de acuerdo a la población, que ahora sabemos cuántos son. Hasta el momento no se sabía cuánta población había en estos territorios. Estamos hablando de cosas muy primitivas, ¿no es cierto? Pero fíjense que cuando se dice que la Argentina se construyó, se hizo, etcétera, etcétera, tiene que ver con esto también. Bueno. Y en la década del 20, para ser más preciso, en 1821, en la provincia de Buenos Aires va a haber una ley electoral y de ciudadanía de corte moderno, porque va a establecer, y va a ser la primera ley en toda Iberoamérica que establezca la ciudadanía moderna,
¿Por qué? Porque va a consagrar el voto universal. Universal para todos los varones mayores de edad. ¿Correcto? Obviamente estamos dejando, no es universal, ya lo sabemos, pero para la época era ese el voto universal, dado que las mujeres no votaban. ¿Sí? Las mujeres no votaban, ¿por qué razón? Porque eran consideradas menores de edad. Porque eran consideradas menores de edad, yo me parece que se los dije en algún momento, y si no, de todas maneras está perfecto, Jazmín. Justamente no votaban porque eran consideradas menores de edad. Para poder votar, obviamente tenías que ser mayor de edad. Como las mujeres, todas eran menores de edad. Desde que nacían hasta que se morían, nunca iban a poder votar, ¿correcto? ¿Y por qué eran menores de edad? ¿Por qué se les ocurre que eran calificadas como menores de edad? Porque dependían de una persona. Dependían de una persona, sí, dependían de los varones. Pero ¿por qué dependían? ¿Por qué dependían de los varones? ¿Y por qué eran menores de edad? Te preguntó. Profe, tengo entendido que es por la administración del patrimonio, como que siempre lo administraba el padre y después pasaba a ser administrado por el marido. Sí, correcto. Vos me estás dando la respuesta, digamos, a posteriori. Yo te estoy preguntando, como estoy en la edad de los por qué, sigo preguntando. ¿Pero por qué? Porque no era considerada capaz de tomar decisiones. Exacto. Muy bien, Delfina. ¿Pero por qué? Las mujeres son menores de edad siempre porque precisamente a lo largo de toda la vida tienen un comportamiento infantil, como los niños, igual. Eso era lo que se decía. Son maleables, no entienden muy bien las cosas, tienen por supuesto un cerebro frágil, son frágiles porque se nota que son frágiles, son proclives a caer en el pecado, fácilmente en el pecado, y entonces no pueden manejarse a sí mismas, no pueden tomar decisiones propias, como los niños. ¿Me explico? Entonces, como no alcanzan nunca la edad de la razón, no pueden votar, porque no pueden ser mayores de edad. Esa era la concepción en ese momento. Por eso cuando empezamos a ver algunos cambios en los modos de pensar, llama tanto la atención. No va a ser ninguna revolución, no crean que va a haber una revolución femenina, ni mucho menos. Pero esto para que me vayan entendiendo cuando yo señale a algunos tipos que digan, che, hay que cambiar un poquito esto, hay que tener un poquito más amplia la idea respecto de las mujeres. Ya van a saber quién. Entonces, ese concepto de ciudadanía que emerge en el 1821 va a ser fundamental porque ensancha, ¿no es cierto?, ensancha la figura del ciudadano ya moderno y, por supuesto, se va a buscar el voto de estos ciudadanos para poder obtener una legitimidad de los gobiernos, porque en esto radica la importancia, digamos, de estas leyes electorales. ¿Me explico? La idea de estos hombres es, yo necesito como mandatario obtener la legitimidad, porque si no, me caigo. Que es lo que les pasa a todos estos gobiernos, se caen en mil pedazos porque no tienen una legitimidad fuerte, no han obtenido el consenso mayoritario. Por supuesto, Marcelo, esta idea también viene de la religión, ¿no? Hay un texto de Gerda Lerner, perdón, así, me sale al revés, que es precisamente, nos habla, digamos, de dónde viene el patriarcado, etcétera, etcétera, y bueno, desde el poema de la creación de las Sagradas Escrituras católicas hasta la fecha, digamos, hay toda una especie de continuum, ¿no? Desde que Eva es la que justamente provoca el pecado, ¿no? El pecado original, ya está. Obviamente acá de lo que se trata es
la pregunta es sobre el poder, ¿no? ¿Por qué? Porque estos revolucionarios tienen que preguntarse sobre dónde radica el poder, quién lo va a aportar, quién va a aportar ese poder, quién lo va a obtener, ¿no es cierto? ¿Para qué lo va a obtener? Una serie de preguntas que hacen al hecho mismo del hacer política. ¿Me explico? Porque también, ¿para qué está la política? Y todos estos revolucionarios tienen que imaginar cómo hacer la política, tienen que aprender a hacer política, ¿no? Así como no lo habían aprendido antes porque no formaban parte de, se los había dejado, digamos, de lado. No es que no hicieran política, por ahí hacían la política, pero de otro modo. Lo que ocurre es que ahora había que asumir las formas de la política de otra manera, porque acá había sectores sociales muy diferentes entre sí. Era una población, piensen ustedes, ¿no? La población del Río de la Plata era una población iletrada, completamente iletrada, o sea, en otros términos, analfabeta. Recién, digamos, a fines del siglo XVIII, comienzan los primeros periódicos a circular, y cuando circula son mínimos, ¿no? Son en ediciones y en tiradas mínimas que van destinadas simplemente a sectores, digamos, del gobierno, ¿no? ¿Quiénes lo compran? Y lo compran los que van a la primera junta, lo compran en el cabildo, 4 o 5 comerciantes que podrán comprarlos y nada más. Tiradas grandes no hay. Podría haber, digamos, en un momento, digamos así, de esplendor, 600 números en la calle de algún periódico. Tiempo después, no estos. Estos a lo mejor había 30, 40. ¿Por qué? Porque no lo leía, la gente no leía, no tenía cómo. Entonces, para explicar estas cosas, o para que se transmitieran estas cosas que tenían que ver mucho con la modernidad, con la ilustración, era necesario contar con el auxilio de, por ejemplo, los sacerdotes, ¿no? Hay una buena cantidad de bandos del cabildo y del primer triunvirato y de la junta que manda a los sacerdotes en cada uno de sus parroquias a leer públicamente los bandos que emanan de ellos. ¿Por qué? Porque si no, no hay forma de que la población se enterase, no había forma de explicarles cuáles eran las medidas. Entonces los curas lo hacían. Como era recurrente, hay una serie de... el bando agarraba y se pegaban, ¿no? Se pegaban los bandos por ahí en la puerta de la iglesia. Pero ¿quiénes los iban a leer? A lo mejor uno. Entonces el cura tenía que leerlos. Como algunos curas eran renuentes, no formaban parte de la revolución, ¿no? Algunos formaron parte de la revolución y otros no. Entonces es que justamente se les manda a cada momento, se les reitera, ¿no? Que tienen que hacerlo, que tienen que leer los bandos con las medidas de gobierno, las tienen que leer en el púlpito. Bueno, y así, en algún café, alguien que leía a viva voz en alguna pulpería, y lo que circulaba mucho era el rumor. El rumor, el rumor y el rumor. Y este era un problema serio. Y otro de los problemas serios que va a emerger rápidamente, sobre todo en 1812, es la representación de los españoles peninsulares. ¿Van a tener representación o no? Y alguien podría preguntar, sí, ¿por qué iban a tener representación? Sí, se luchaba en contra de los españoles. No, error. No se luchaba contra los españoles. No estaba establecido que había que luchar contra todos los españoles que vivían acá. Si la mayoría de los revolucionarios tenían familiares de españoles peninsulares, las familias estaban totalmente cruzadas. Hay que matar a los españoles. Y no, si es mi suegro. No, es mi padre. Es mi madre. ¿Me explico? El odio a los españoles va a surgir en 1812.
y se los voy a dejar pendiente acá para conversarlo la próxima clase porque se nos va a terminar.